Ok, hermanos, buenas tardes. Gracias Buenas tardes. por venir esta noche. Estamos aquí, ya saben dónde, en la Iglesia Gracia, entrenando a nuestros propios líderes y futuros líderes. Es un privilegio para mí estar aquí con Pastor Franklin, que nos va a dar la clase de predicación expositiva. Y antes de comenzar, nada más les quería dar la razón por la cual, en mi opinión, esto es muy importante. No todos somos, obviamente, pastores, no todos tenemos el llamado, por lo menos no hasta el momento. Quién sabe, Dios puede llamarnos en cualquier momento, ¿sí o no? Claro que sí. Pero tenemos una responsabilidad de comunicar la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 28 que debemos hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos y enseñarlos todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, para enseñar correctamente tenemos que saber interpretar la Biblia correctamente. Y eso es algo que todo varón, todo hombre debe tener como muy presente y muy importante en su vida. Segundo de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Entonces, Dios nos va a llamar a cuentas a cómo usamos su palabra, y esta clase yo sé que va a ser de mucha bendición. Y Pastor Franklin está súper ocupado, sin embargo él también siente este llamado de entrenar a hombres para este gran labor. Entonces vamos a orar y va a pasar Pastor Franklin. ¿Okay? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de capacitar a hombres líderes, futuros líderes, hombres que también van a capacitar a otros. Te ruego que esta clase estemos entusiasmados, Señor, y prestemos atención a lo que tú quieres enseñarnos, Señor, por medio del hermano Franklin, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a retener lo que vamos a recibir, y ayúdanos a ser fieles ministros de tu palabra, sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa fidelidad. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. No sé si tienen el manual a la mano. El manual es 10 capítulos. Total tenemos 6 horas. Estaba pensando si se pudiera, si ustedes se comprometen, quizás podemos tener una sesión más después de la segunda. Usted hace el tiempo, yo hago el tiempo. Y podemos cubrir todo. Tengo videos de YouTube ya hechos de lo que vamos a ver ahora, pero los videos son de 10-15 minutos. Usted lo puede mirar una y dos veces y decir, oh, de esto se trata, así se hace esto. O sea, de una manera más detallada usted lo puede mirar. También lo voy a hacer accesible, se lo voy a dar para que se lo pase a ustedes. Es de uso personal, son videos que yo uso para enseñar en seminarios en Latinoamérica, pero se lo voy a hacer accesible a nuestro hermano Pastor Pire. Entonces hablemos la base de la predicación. La base, yo creo que es primero entender no tanto qué significa predicar, sino en sí qué es la predicación, cuál es nuestro deber cuando nosotros predicamos. Entonces, en la introducción quiero enfocarme un poquito en lo que es la intención del autor. Muchos de ustedes han escrito una carta alguna vez. El día de hoy no se escriben cartas. Yo me acuerdo, yo escribía muchas cartas antes, cuando estaba de vacaciones, encerrado. Escribía cartas. Pero cuando yo escribía, había un propósito. Yo estaba tratando de decir algo con mi escrito. Sí, no eran pensamientos desconectados. No, yo escribía, saludaba a un ser querido, preguntaba cómo estaban sus hijos, su familia,
Y el propósito de esta carta es para que tú, cuando tengas tiempo, puedas ir a mirar a mis hijos y ver cómo están, si los están cuidando. Y pues cuando tengas tiempo me respondes a esta carta. Había un propósito, una intención. La Biblia, aunque fue escrita por hombres, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y los autores tienen o tenían una intención por la cual escriben. Ellos escribieron con un propósito para su audiencia, para las personas de su tiempo. Ellos escribieron con un propósito. Cuando usted manda un texto, usted lo hace con un propósito. Y es ese propósito o esa intención que nosotros tenemos que encontrar. Y es esa intención, la esencia que nosotros vamos a predicar. O sea, en esa intención está la teología. La teología, en otras palabras, que es el estudio de la persona de Dios. O sea, ¿qué está diciendo acerca del carácter de Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que se haga? Eso es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Qué es lo que el autor le estaba tratando de decir a su audiencia de aquellos años? Una vez que encontramos eso trasciende años tras años, siglos tras siglos, hasta el día de hoy. Y sigue trascendiendo. O sea, la teología, el carácter de Dios. Era cierto en el tiempo que se escribió esa carta, ese libro, y sigue siendo verdadero el día de hoy. Y seguirá siendo verdadero en los años venideros. El carácter de Dios, la persona de Dios no cambia. La teología del pasaje es lo que queremos encontrar, la esencia. 3 cosas importantes cuando predicamos o enseñamos. Una, que necesitamos ser fieles a lo que el autor quiso decir. No imponemos nuestras ideas, sino que nosotros buscamos, descubrimos a través del estudio qué fue lo que le quiso decir el autor a su audiencia original. La fidelidad. Segundo, la claridad oral. O sea, comunicar el mensaje de una manera clara. Cuando usted habla con su esposa, lo hace de una manera clara, ¿cierto? Cuando habla con sus hijos, lo habla de una manera clara. Cuando nosotros presentamos el mensaje, tenemos que presentarlo de una manera clara. Que las personas que nos están escuchando nos puedan seguir a través del sermón o de la exposición del pasaje. Si decimos que vamos a hablar de enchiladas, entonces vamos a hablar de enchiladas. No empezamos con enchiladas y terminamos con ceviche y mole, y al final del sermón, del servicio, las personas no saben si usted habló de ceviche, de mole o de enchiladas. Entonces, fidelidad a la intención del autor, claridad oral para que la gente nos pueda seguir. Las personas cuando están sentadas, su mente a veces está divagando. Y muchas veces porque no hay claridad oral en el expositor. Y no es algo difícil, lo vamos a ver. Pero necesitamos ser claros. Y tercero, relevancia. ¿Qué significa relevancia? ¿Cómo un pasaje del Antiguo Testamento se ve en la vida de nosotros el día de hoy? Por ejemplo, yo estoy pasando, un ejemplo, por problemas, ¿no? Quiero traer a vivir conmigo a mi mamá. Mi mamá tiene 79 años, viuda. Mi esposa como que no está de acuerdo, ¿no? Mi esposa como que me insinúa que por qué no la llevo a un asilo, a un lugar de retiro para ancianos. Si hablo, la Biblia me dice que honre a mis padres, que cuide a mis padres. Cuando voy a Marcos capítulo 4, Jesús le dice a los discípulos que suban a la barca y que crucen. Y cuando los discípulos suben a la barca, en Marcos 4, vemos que empieza una tormenta. Los discípulos obedecen, pero se encuentran con una tormenta.
Y muchas veces cuando nosotros queremos y obedecemos al Señor, parece que las cosas se ponen peores. Yo traigo a mi mamá de 79 años a casa, mi esposa se levanta a las 7 de la mañana para hacer desayuno a su esposo, pero ya encuentra a su suegra en la cocina. Su suegra ya está preparando algo diferente a lo que ella tenía planeado hacer. Mi esposa está acostumbrada a mirar las noticias en inglés, pero la suegra ya está en el televisor a las 5 de la tarde mirando noticias en español. Empieza a haber conflictos, hay problemas, y dices tú, Señor, yo quiero honrarte, quiero honrar a mis padres, quiero obedecerte, y hay un conflicto en mi hogar, hay un problema en mi hogar. Entonces, la relevancia significa cómo nosotros ayudamos a que nuestra audiencia pueda ver las Escrituras en sus vidas. Cuando nosotros tenemos personas en nuestra audiencia, tenemos personas que están luchando con la pornografía, hombres que están luchando con el enojo, la amargura, el desánimo. Y nosotros estamos enseñando la palabra de Dios muchas veces que no tiene nada que ver con sus vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces no ayudamos a nuestra audiencia a que ellos vean estos pasajes en su vida. Las Escrituras tienen como propósito no dar información. La Biblia no tiene propósito nomás que nos hagamos más sabios, más eruditos. No, el propósito es la transformación, el cambio a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Domingo a domingo el predicador predica para que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, obedezcamos, hagamos los cambios necesarios, y de esa manera nosotros llegamos a ser a imagen y semejanza de Jesús. Entonces, fieles a la intención del autor, claros a la hora de presentar el mensaje, y relevantes a la hora de presentar el mensaje. 3 partes importantes a la hora de predicar. Si nosotros hacemos estas 3 cosas y las hacemos bien, entonces vamos a poder decir, así dice el Señor. Todos conocemos este pasaje, toda Escritura, todo, es inspirada por Dios, inspirada, soplo, viene de Él. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es inspirada por Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, tenemos que tener en cuenta esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios y los hombres, un solo autor. No hay 2 autores, un solo autor. O sea, la Biblia, la palabra que tenemos nosotros, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. El hombre no escribió la Biblia porque dijo, pues, estoy aburrido. Moisés nos dijo, estoy aburrido, estamos en el desierto, no hay nada que hacer. Voy a escribir Génesis a Deuteronomio, ¿no? Para matar el tiempo, no. Él fue movido por Dios, movido por Dios. Fue inspirado el Espíritu Santo. Nosotros leemos libros seculares. Muchos de los autores de los libros ya están muertos. Curiosamente, cuando nosotros leemos nuestro libro, la Biblia, el autor está vivo. Es la gran diferencia. La palabra es palabra viva y eficaz. Entonces, esto es importante, la inspiración. La inspiración. Entonces, lo que quiso decir el autor es lo que nosotros tenemos que decir. En eso se fundamenta la doctrina de la inspiración, la palabra de Dios. Lo que quiso decir el autor es lo mismo que nosotros tenemos que decir cuando enseñamos la palabra.
Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Porque van a venir tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Uno de los privilegios más grandes que tenemos cuando predicamos todo un libro, una carta de la Biblia, es que tenemos que predicarlo todo. No podemos saltarnos un tema que quizás vaya a ser ofensivo para un grupo de personas. ¿Sí? Entonces nuestro trabajo es decir lo mismo que Dios dice y hacerlo esto a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir significa motivar, incentivar, ayudar a otros. Vienen días en el que el Señor enviará hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Una de las cosas que más estamos viendo en nuestro tiempo es la escasez de la predicación bíblica o la predicación expositiva. Decirle a la gente lo mismo que Dios dijo en su palabra, sino acomodar las escrituras hacia nuestro criterio o hacia nuestras necesidades. Simplemente dejar suelto al león, ¿sí? Y el león no necesita que nadie lo defienda, pero para dejarlo suelto nosotros primero tenemos que entender qué fue lo que quiso decir el autor. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí, hermano. Pone la tercera, la relevancia. Ajá. La relevancia es ayudarle a ver a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, las escrituras, ayudarles a aplicar las escrituras a sus vidas. ¿Cómo se ve las escrituras en sus vidas? Y para esto es importante el contexto. ¿Dónde vivimos nosotros? Vivimos en Chino, vivimos en Ontario. ¿Cuál es el contexto de nosotros, los hispanos? ¿Qué es lo que experimentamos? ¿Qué es lo que pasamos? Mañana a las 6 de la mañana, muchos de ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ah? A las 6 de la mañana. ¿Ok? Una persona que es angloamericana, que trabaja en un banco, ¿a qué hora se tiene que levantar? A las 8. ¿Ah? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Sí, Se tiene que poner botas y tiene que ponerse su traje especial para que no se ensucie. Su corbata. Sí, presentable y todo. exacto. Tiene que empujar su troca porque no arranca o Puro eléctrico hoy en día. por electricidad eléctrica. O carro nuevo, ¿cierto? O sea, el contexto es importante. Si usted está predicando en Cuba, un ejemplo, ¿cuál es el contexto en Cuba? ¿Cuál cree usted se imagina que es el contexto en Cuba? Pobreza. Me hablaba una vez un hermano cubano que hace unos años fue un pastor de Estados Unidos. Y el pastor en una de sus ilustraciones o aplicaciones empezó a hablar de uno de sus viajes a Hawái. Y los hermanos cubanos decían, pues, wow, qué bonito debe ser eso. Nosotros nomás conocemos esta isla. Él hablaba de Hawái, su viaje en primera clase. ¿Qué relevancia hay en esto? Entonces es importante conocer nuestro contexto, las personas que nosotros tenemos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Si yo tengo un grupo de hombres solteros, ¿qué es lo que pasa a un hombre soltero? ¿Alguien? Rapidito. ¿Qué problemas tiene un hombre soltero? ¿Y contra la esposa? Es contra la esposa. Muy bien, ¿qué más? No come bien. Mira, no come bien, Juega muchos videojuegos. muchos videojuegos. No sabe administrar su dinero. Muy bien. Otra que es muy importante, la tentación a la inmoralidad. Es una lucha muy grande un hombre soltero. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver mi contexto. Tengo que ver mi contexto. Si estoy en México, ¿cuál es el contexto del lugar donde estoy en México?
Entonces, ¿cómo hago este pasaje, la sustancia, pues, y la intención del autor? ¿Cómo lo hago relevante a mi gente? Que mi gente pueda decir, oh, wow, ya lo veo, ya me doy cuenta de lo que estás tratando de decir. ¿Sí? Entonces, relevancia. Ayudarle a nuestras personas a ver cómo pueden aplicar ellos las escrituras a sus vidas. La intención del autor. Quiero saltarme esto. En los años 400 había un escritor llamado Esopo, escribía fábulas. Esopo escribía fábulas. En una de sus fábulas él escribe acerca del perro y el hueso. Una fábula de un perro y un hueso que el dueño del perro saca a pasear al perro. Saca a pasear. Y el perro se encuentra con un hueso. ¿Sí? El perro contento con su hueso, regresando a casa, pasa por un puente y mira su reflejo en el agua y se da cuenta que hay otro perro con un hueso más grande. El perro empieza a ladrarle al perro que está supuestamente mirando a él en el agua y el perro no sabía que era su reflejo. El perro terminó perdiendo su hueso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este estudio o esta parábola, esta enseñanza, fábula? Nos dice que el contentamiento es importante, ya que la codicia te puede llevar a perderlo todo. Esopo quería transmitir algo a través de la fábula. Fábulas. Uno de los problemas que a veces experimentamos, que yo he experimentado cuando recién estudiaba las escrituras, es que muchas veces yo me enfocaba en los detalles para tratar de interpretar lo que estaba tratando de decir el pasaje. Un ejemplo con esta fábula. A veces me enfocaba en el perro. ¿Qué tipo de perro era este? O en el hueso. ¿Era hueso de gallina o hueso de vaca? Un ejemplo. Puente, es un puente chiquito, un puente grande. El canal de agua, ¿qué tipo de agua era para que el perro pueda ver su reflejo? O el reflejo. Entonces, muchas veces cuando estamos estudiando un pasaje de las Escrituras, nos enfocamos tanto en los detalles que terminamos de perder en todo. El autor, el que escribe, usa palabras, usa ideas para transmitir algo. Entonces, la intención del autor, el autor siempre quiere decir algo con lo que está escribiendo, con lo que ha escrito. Esto era verdadero en el tiempo que él escribe y sigue siendo verdadero el día de hoy. A eso llamamos trascendencia. Entonces, la Biblia, un ejemplo de Efesios, funciona de esta manera. Porciones de texto, cada pasaje, cada porción, cada pensamiento, cada estructura, nos manifiesta el carácter de Dios. Si Dios nos dice que no mintamos, que permanezcamos fieles en las pruebas, las bendiciones que Dios nos ha dado. Si cada porción de las Escrituras, el autor está mostrando el carácter de Dios, la teología. Y cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios quiere que nosotros hagamos, empezamos a experimentar las bendiciones de Dios. Empezamos a ver que las promesas de Dios son ciertas, que Dios es bueno, ¿sí? Que Dios cumple su palabra. A esto le podemos llamar el mundo ideal. ¿Sí? Entonces, domingo a domingo, a través de cada porción de las Escrituras, presentamos el carácter de Dios, lo que quiso decir el autor. Cuando nosotros, nuestra audiencia, obedece y la pone en práctica, a esto le podemos llamar el mundo ideal. Texto, teología, aplicación. El
texto, ¿qué quiso decir el autor a su audiencia original? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a su audiencia en Éfeso? ¿Qué fue lo que le dijo? Y aquí miramos la teología, el carácter de Dios. Cuando Dios dijo, no mentirás, era cierto en los tiempos de Moisés, ¿cierto? ¿Sigue siendo cierto el día de hoy? ¿No mentirás? No robarás. Era cierto en los tiempos de Moisés, ¿no es así? ¿Sigue siendo cierto esto el día de hoy? Sin embargo, el día de hoy tenemos leyes en nuestro estado. Un ejemplo, tú puedes robar hasta 900 y tantos dólares y no es robo, ¿no? Tú entras a la farmacia y llenas tu bolsa con cosas, mientras no pasen los 900 dólares, no es robo. No te pueden dar una felonía, ¿cierto? Entonces, esas son las leyes del hombre. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, eso no cambia. El robar es robar. Tomar lo que no es tuyo simplemente es robar. Estás robando. Eso era cierto en los tiempos de Moisés, sigue siendo cierto el día de hoy. ¿Sí? La teología, el carácter de Dios no cambia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitirle a las personas que vienen y nos escuchan o con quienes estamos estudiando. El carácter de Dios, poner en práctica, ¿sí?, lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Ahora esto lo manifiesta a través de historias, a través de cartas, a través de poemas. Cuando escuchamos un salmo ¿qué es? Es un canto. Es una oración de una persona. Cuando leemos una historia, David y Goliat, el autor nos está queriendo decir algo a través de la historia. Cuando llegamos a una carta del Nuevo Testamento, el autor quería decirle algo a su audiencia a través de un escrito, una pequeña cartita. ¿Sí? Entonces, a través del estudio de la palabra, nosotros queremos encontrar lo que el autor quiso decirle a su audiencia. ¿Sí? Si yo me encontrara una carta escrita de por ustedes a su mamá, yo tengo que leerla en totalidad para entender qué está diciendo esa carta. ¿Qué fue lo que el autor, en este caso usted, quiso decirle a su mamá a través de esta carta? Lo mismo hacemos con el escrito, con la diferencia que nosotros tenemos que encontrar el significado y mirar cómo este significado se aplica para nosotros el día de hoy. Un ejemplo, 2 Samuel. Yo prediqué David y Betsabé muchas veces, en retiros de hombres. Menos mal que el día de hoy ya la internet borró esos sermones. Uno de mis puntos en el sermón era: cuidado con relajarse mientras otros están en la iglesia. El texto de 2 Samuel empieza con el ejército en la guerra. ¿Y David en dónde? En casa, en el balcón, relajándose. Pero de ahí salió una idea: cuidado con relajarse mientras otros están en la iglesia. Amén, 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 hermano. Otro: ten cuidado a quién recurres cuando cometes un error. ¿Se acuerdan de David? Después que se enteró que salió embarazada Betsabé, ¿a quién pidió que traigan? Al esposo. Y después a quién usó, a su general, para mandarlo a matar. ¿Sí? Entonces, esta era una manera que yo trataba el tema. Cuidado mientras otros están en el adulterio, solo te traerá de desgracia a tu vida. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar este pasaje, vemos que el autor estaba tratando de decir algo. Vemos la palabra de la idea de enviar. Y David envió. Cuando él miró a Betsabé, ¿qué hizo? Él envió por Betsabé. Cuando David se enteró de que está embarazada, él envió por el esposo de Betsabé. ¿Sí? Después él envió al esposo de Betsabé, Urías, a casa para que vaya a dormir con su esposa. Y él no le hizo caso. Y después agarró y lo envió nuevamente con una carta a la guerra. Entonces el autor usa palabras, que muchas veces se repiten porque él está tratando de decirnos algo. Había un problema con David, que David no tenía reverencia a Dios a la hora de tomar decisiones. Desde el momento que él envió a traer a esa mujer que era casada,
Él había perdido el respeto por Dios. Esa mujer estaba casada. Delante de los ojos de Dios esto era adulterio. Este es el rey, el representante de Dios en la tierra de Israel. Él había perdido la reverencia por Dios. Después vemos el contraste entre David y Urías. Disculpen ahí el contraste entre David y Urías. David estaba teniendo adulterio, David estaba viendo cómo deshacerse del problema. Por otro lado, Urías estaba fiel en la guerra, fiel durmiendo en el palacio. Él no quería ir a casa porque cómo era posible que sus compañeros estén en la casa y peleando en la guerra y él se vaya a casa. El contraste de la fidelidad. La fidelidad de Dios se manifiesta al ejercer el dominio propio para no darle rienda suelta a nuestras bajas pasiones. Entonces, rápidamente, el autor está usando a David, muestra el carácter de David y muestra el carácter de Urías también. Un contraste para darle más luz al carácter de David. Y otra cosa que nos muestra el autor es la manera equivocada de ver las cosas. Para David todo lo que él estaba haciendo estaba bien. No tenía nada de malo. El haberse acostado con la mujer de otro hombre y el haber mandado a matar al esposo de esta mujer no tenía nada de malo. La fidelidad a Dios requiere que uno lo reconozca lo malo por lo que realmente es ante los ojos de Dios. Lo que es malo es malo. Y nosotros como representantes de Dios tenemos que verlo de la misma manera. David no miró esto como malo. El castigo como recompensa. La infidelidad de Dios se manifiesta cuando le faltamos de respeto a su palabra y la gente deshonra el nombre de Dios. De esta manera las personas solo reciben lo que merecen de Dios. Este es solamente un ejemplo de cómo podemos nosotros más adelante estudiar un pasaje de la Biblia y mostrar lo que el autor estaba tratando de mostrar a través del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo mira Dios el pecado? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Sí? Entonces, podríamos resumir Samuel 11 y 12 de esta manera. La fidelidad hacia Dios se manifiesta en cómo tomamos decisiones, dominándonos para no darle rienda suelta a nuestras bajas pasiones, mirando lo que es malo de la misma manera que Dios lo mira. Este tipo de fidelidad es la que trae bendiciones a nuestras vidas. Si David hubiera visto, si hubiera controlado sus bajas pasiones y hubiera visto lo que es malo de la misma manera como Dios lo mira, pues la historia hubiera sido diferente con David. Entonces, esto es la esencia del pasaje, esta es la teología del pasaje. Más adelante vamos a aprender cómo llegamos a esto y cómo lo podemos aplicar a la vida de nosotros y de nuestra audiencia. La intención del autor tiene significado y trascendencia. Significaba algo para la gente original en el mundo antiguo y tiene trascendencia también para nosotros el día de hoy. O sea, la palabra de Dios no solamente significaba algo hace 2000 años, no. Tiene significado para nosotros el día de hoy. Un ejemplo, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Esto fue escrito para Timoteo. Pregunta, ¿esto solamente es aplicable para Timoteo? Para nosotros también. Tito 1:8, el anciano debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Lo que Pablo le está encomendando a Tito cuando lo dejó en Creta. Este era el significado. Esto es lo que Pablo le pedía que hiciera. Esto era lo que Pablo quería que hiciera y esto sigue teniendo un significado para nosotros el día de hoy. Las cartas eran leídas aquí y después eran leídas en otras iglesias. No era aplicable solamente para una iglesia, sino eran aplicables para las iglesias.
iglesias. Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte lean la carta que viene de Laodicea. O sea, los escritos, los significados no solamente eran para una persona o para un grupo, no, era para el cuerpo de Cristo, para las iglesias. Tenían un significado, significaba algo para ellos y significa algo para nosotros el día de hoy, para las futuras generaciones. Entonces, si la palabra de Dios es su palabra, nosotros tenemos que hacer lo posible, el esfuerzo necesario, como lo vimos en el libro de Sugiel. Muchos quieren hablar de predicación, pero no de teología. Esto es base, lo que acabamos de ver de una manera fugaz. Es base, es la fundación de nuestra predicación. Porque si nosotros hablamos bonito y hacemos a la gente reír y todo, es una predicación sin fundamento. ¿Basado sobre qué? Nosotros solamente predicamos la palabra de Dios, que está sustentada en su carácter, la teología, ¿sí? Firme, no se cae. Ese es nuestro sermón. Sobre eso viene la manera como lo exponemos, cómo lo hacemos relevante. Una vez más, 3 componentes: fieles a lo que quiso decir el autor, claros a la hora de presentar, y relevante, que la gente puede decir. Por un ejemplo, a ver, practiquemos esto. Pablo dice, no se enojen, ¿no? Y cuando se enojen, no pequen. ¿No es así? A ver, ¿alguien que se ha enojado últimamente? O 2 nomás. O bueno, los otros son de otro planeta. Estamos más enojados. ¿Ah? Estamos más enojados. Seguimos enojados. Todos nos enojamos. Cuando alguien te mete un carro en la autopista y... ¿Ah? Pero ¿te acuerdas que tienes el sticker atrás que dice Jesús te ama? ¿Ah? Todos nos enojamos. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo? No irritarse. Airaos y no pequéis. No peques. Practicar la paciencia. ¿Cuándo es la última vez que has tenido un problema con tu hijo o tu hija adolescente? ¿Qué fue lo que dijiste? Yo me arrepiento muchas veces de cómo actué con mis hijos cuando estaban 16, 17 años. ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no me salí? ¿Por qué? Me recuerdo una vez a mi hijo de 16 años. Le dije que botara la basura. Él estaba jugando con sus videos. Hey, bota la basura. Ok, ahorita lo hago. Hey, te estoy diciendo que botes la basura. Y te he dicho que ahorita lo voy a hacer. Y me paro, y él también se paró, está más grande que yo. Y le dije algo feo, en mi ira. Él se quedó así. Pero después me sentí mal yo. O sea, ¿dónde está el dominio propio? El callarme, la sabiduría. A veces me han mandado unos textos bien feos. No sé si usted ha recibido un texto, dice, pues se han equivocado, este texto no es para mí, o un correo electrónico. Pero he aprendido ya a no responderlos ahí mismo, esperar un par de días. Sí, esa es la relevancia, ayudarle a nuestras personas a ver el pasaje en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con su esposa últimamente? No levantes la mano, pero... ¿ah? Y no has dicho lo que tú pensabas decir, has preferido callar. Sí. Entonces, ayudarle a nuestra gente a mirar la Biblia en sus vidas. Que ellos lo miren, que ellos digan, tiene razón, sí, ¿sabes qué? Esa es la manera que tengo que hacer esto. Veamos lo que el autor está diciendo y le ayudamos a cómo puedes poner en práctica. Cuando Pablo habla de los esclavos que se sometan a sus amos, aun cuando son estos malos, dices tú, pero mi supervisor se pasa de abusivo, me insulta,
quiere que haga todo rápido, y a los que se van al bar con él todos los fines de semana no les dice nada. ¿Cómo yo puedo ser alguien sumiso a este hombre? Sí, o sea, estas son las cosas que nuestra audiencia experimenta, y ahí es donde nosotros le ayudamos a que ellos puedan aplicar las escrituras a sus vidas y llegar a ser a imagen y semejanza de Jesús, ser un testimonio vivo en su centro de trabajo. Eso es lo que nosotros queremos hacer, domingo tras domingo, o estudio tras estudio. ¿Estamos? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Señor, el autor de este libro dice que hay que poner atención a los detalles. Claro. Pero no tanto, a veces nos enfocamos tanto en los detalles por eso, pero no debemos perder el todo. Los detalles simplemente sirven para darnos un todo. O sea, el autor usa palabras, para darnos, comunicarnos un todo. Por ejemplo, acabamos de ver segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Hay muchos detalles que tenemos que observar. ¿Por qué se repite tanto la palabra enviar? Enviar, enviar. ¿Por qué el autor tanto se enfoca en David y Urías? Esos son detalles. Pero el autor usa todos estos detalles para darnos un todo. O sea, escribe, usa palabras, usa lugares históricos, y ahorita lo vamos a ver, para darnos un todo. El problema está, yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio, y viene el pastor el domingo y me trae un camión. ¿Has visto esos camiones que te traen tierra y cosas para construir? Y el pastor se enfoca en darte información, y terminó perdiendo lo que el autor quiso decir. Corinto, que estaba a tal altura, en tal lugar, y al lado pasaba el mar de color azul, y todo bonito, pero el autor usó eso para mostrarnos algo. Y lo que nosotros queremos encontrar es qué fue lo que quiso decir al autor a través de lo que está escribiendo. Otra pregunta. No hay pregunta mala. ¿Sabes? Hay clases que tengo yo muchas veces de 8 horas de estudiante, y a veces me da sueño. El cerebro, me voy atrás y me paro cuando me da sueño. Me paro. A veces ni el café, me paro. Entonces, si usted siente que se está cansando, algo, está pensando en el Chavo del 8 y estoy pensando en el capítulo 2, y párese atrás, relájese, párese. Tiene que usar el baño, use el baño con confianza. Ok, ahora vimos la introducción. Vamos a mirar rápidamente el contexto, la importancia del contexto. El contexto para poder predicar. Necesitamos estudiar el contexto histórico y el contexto literario, o sea, la manera que fue escrita. ¿Cuál contexto? ¿Se escribió en el Antiguo Testamento o se escribió en el Nuevo Testamento? ¿En qué contexto? Los contextos eran totalmente diferentes. El contexto en el que usted creció. ¿Usted dónde creció? Guadalajara. ¿Es similar al contexto donde están creciendo sus hijos? No, totalmente. Son de aquí. Ok. Cultura, comida. ¿Cómo la cultura de Guadalajara influyó en su manera de vivir y mirar las cosas? Mucho. Es más la familia, los valores pegados a la familia. Acá es más desapego a la familia. Ok, la cultura aquí, ¿cómo funciona la vida de sus hijos? En el contexto de ellos. Ellos andan a la carrera siempre. Allá no, ya somos más. En los pueblos de unos países somos más relajados. Entonces, de esto estamos hablando, contexto cultural, contexto histórico, en la cultura que se llevó a cabo. Sí, las escrituras se llevaron a cabo en otra cultura, en otro tiempo. Es curioso, cuando empezó el COVID,
Todos querían predicar Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Y cuando Juan escribe Apocalipsis, Juan le escribe a una audiencia, ¿ok?, específica, que estaba pasando tiempos difíciles de persecución. Muchos empezaron a interpretar Apocalipsis no a la luz del tiempo de Juan, sino a la luz de la pandemia. ¿Ok? La marca de la bestia, el 666, y el sello, la vacuna, o sea, trajeron las escrituras a nuestra cultura, a nuestro contexto cultural. Terminó dándole un significado totalmente diferente. El contexto original en el que fue escrito es el cual nosotros tenemos que conocer. ¿Qué estaba pasando? Si tienes el otro, te mandé 2 PowerPoints. ¿Me mandaste 2? Sí. Entonces, en sus hojas, mientras Peter va arreglando esto, Déjame ver. Nada más digo. hablemos un poquito del contexto. Viene a ser la lección 1. El contexto histórico. Contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando alrededor del mundo, del autor y de la audiencia a quien él escribió? Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, un ejemplo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo? ¿Dónde se encontraba Pablo? La primera, ¿no? Ayer. Taller. Ajá. ¿Dónde se encontraba Pablo? Esto es importante porque esto le va a dar luz al libro que nosotros estamos estudiando. ¿Dónde se encontraba Pablo? Los Filipos. ¿Dónde se encontraba Filipos en aquellos tiempos? ¿Por qué Pablo habla de la ciudadanía celestial? Él tenía 6 ciudadanías. ¿Sí? Ahí. Ajá. Los filipenses tenían ciudadanía romana. Entonces, para poder entender por qué Pablo habla de la manera que él habla, necesitamos entender el contexto histórico. ¿Dónde se encontraba el autor? ¿Qué estaba pasando el autor? Ajá. ¿Qué estaba pasando el autor? ¿Y qué estaba pasando la audiencia? Tengo una pregunta. Sí, señor. Entonces, nada más para estar claro, lo primero que hiciste en esos 3 puntos es darnos la meta Así es. de nuestra enseñanza. Ya, la fidelidad, la intención del autor, claridad oral y la relevancia. Entonces, Sí. ese es nuestro objetivo final cuando presentamos La relevancia. esas 3 cosas. No, claro, lo principal es la fidelidad, Ajá. mantenernos fiel a lo que dijo el autor. Segundo es la claridad, porque podemos ser fieles, estar precisos, pero si no lo comunicamos de una manera clara, pues las personas no nos van a entender. Ajá. Y la relevancia. Entonces, esa es la meta de... Como una estructura, 1, 2 y 3. Ok. Y ahora nos estás llevando Componentes. a cómo llegar ahí. Ahora vamos a ir a cómo podemos llegar a serles fieles al autor. Para esto vamos a ver el contexto. El contexto se divide en 2 dimensiones, por ejemplo, histórico y el contexto literario. O sea, el libro estaba en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, a la luz del todo. ¿Es el libro de Salmos o es una carta en el Nuevo Testamento? ¿O es el libro de Génesis o es el libro de Hechos? El género, ¿sí?
En la Biblia hay muchas historias, hay cartas, hay poemas. Entonces, en el contexto literario es lo que vamos a ver esto. ¿Qué género es el libro que estamos estudiando? No podemos estudiar un salmo como estudiamos una carta. La forma es diferente. No podemos meter todo en un mismo recipiente. No, tienen formas diferentes. Entonces, el contexto cultural, el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en la vida de la audiencia? ¿Qué estaba pasando en la vida de nuestros oyentes? En sus hojas, en la página 8, el contexto histórico nos ayuda a ponernos en la piel del autor o en la piel de la audiencia original. Aquí tenemos que entender quién fue el autor. Un ejemplo, Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento. Cuando lleguemos al final de estas 2 o 3 sesiones de diamante, vamos a poder tener una mejor comprensión, porque cuando hablamos de predicar, lo primero que viene a nuestras mentes es cómo predicar, cómo hablar. No, para poder predicar necesitamos saber cómo interpretar, cómo llegar a ser fiel lo que ha dicho el autor. Entonces, para esto tenemos que entender el contexto histórico, la historia. Tenemos que saber más del autor, Moisés. ¿Dónde creció Moisés? ¿Ah? Ok. Pero antes de crecer Egipto, ¿qué pasó? ¿Por qué Moisés estaba tan aferrado en liberar a su pueblo, al pueblo de Dios? ¿Ah? Porque él era judío, o bueno, israelita. No, pero entonces, ¿dónde creció los primeros años de su vida? En la casa de Faraón. No, en su casa, con sus padres, con su mamá. ¿Recuerdan? Que lo pusieron en el Nilo y la hija de Faraón se lo devuelve a la mamá para que se lo cuide. Entonces, los 12 primeros años, mira, Dios en su sabiduría, Moisés fue influenciado ¿por quién? Las tradiciones, las historias, las promesas que Dios hizo a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que un día nos iba a liberar. Ahora viene Moisés y ahora crece en Palacio de Faraón. Hechos capítulo 7, miren, Hechos 7 nos da un poquito más de luz de la vida de Moisés. ¿Qué nos dice de Moisés? Moisés era letrado en ciencias. Este hombre había sido preparado para la guerra, como un general, como un hijo de Faraón. Entonces, el conocer un poco más, conocer al autor, nos va a ayudar a entender el escrito. Vayamos al Nuevo Testamento. Pablo, hablemos un poquito de Pablo. ¿Quién era Pablo? Amante de la ley. Fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Celosos, Los maestros de la ley. maestros, conocían la ley. Pero hay otro pasaje que nos da pista acerca de Pablo. Él creció a los pies de ¿quién? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Maestro de la ley. Un ejemplo, un día de, por ejemplo, John MacArthur. Un ejemplo. Fue su discípulo, digamos. Gamaliel. ¿Ok? Pero después, ¿qué pasa? Se convierte al cristianismo. Y cuando leemos sus escritos, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué se refleja? ¿Ah? Conocimiento de la ley. Conocimiento de la ley. Cuando él entraba a predicar el evangelio, ¿a dónde entraba primeramente? A las sinagogas. Y argumentaba con los judíos ¿desde dónde? El Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, muy bien. Sí, ese es el contexto histórico. Nos ponemos en la piel del autor y eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor el libro que estamos estudiando. En este caso, digamos,
Efesios. Por ejemplo. Entonces necesitamos conocer un poco de quién era el autor. ¿Okay? La audiencia. ¿Quién era la audiencia de Éfeso? ¿En qué creían? En Diana. ¿Dónde podemos ver eso? En Hechos. ¿Sí? Eso es contexto. Hay en otro lado que habla de la iglesia en Éfeso, en lo que ellos creían. La manera como escribe Pablo en la carta de Efesios nos dice un poquito de lo que ellos creían. Porque Pablo habla de quién? Potestades, autoridades. ¿Sí? Entonces, conocer la audiencia. ¿Cuál era la relación de los oyentes en Éfeso? ¿O Pablo? ¿Había alguna relación? ¿Nunca los conoció? Recordemos, Pablo regresando a Jerusalén, se detiene en... No. Llama a los ancianos de Éfeso y se despide de ellos. Ellos conocían muy bien a Pablo, Pablo los conocía. Entonces, la relación que había entre la audiencia y el autor. Otro. ¿Cuándo se escribe el libro? Por ejemplo, el libro de Reyes. El libro de Reyes se escribe durante el exilio en Babilonia. Crónicas se escribe después del exilio. Porque ellos tenían que aprender cómo vivir ahora en la tierra, nuevamente. O sea, Reyes relata la historia. Crónicas ahora muestra cómo ellos debían vivir en la tierra que Dios les había dado. Cómo habían fallado sus antepasados. Pero cómo ahora ellos tenían que vivir. Entonces, conocer un poquito dónde fue escrito el libro. ¿Cuándo fue escrito? Cuando nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuándo escribe Juan el libro de Apocalipsis? Se dice aproximadamente en el año 90 después de Cristo, cuando había nuevos emperadores que estaban hostigando a los cristianos. Es más, ahí lo mandan al exilio, a la isla de Patmos. El contexto histórico. Marcos, ¿cuándo escribe Marcos su libro? ¿Cuándo? Marcos escribe el libro, pero ¿quién es el que dicta el libro a Marcos? Pedro. ¿Se dan cuenta cuando leemos Marcos? Habla mucho de las bestias y los leones. ¿Qué estaba pasando ya en Roma en aquellos tiempos? Los juegos, persecuciones, familias que eran entregadas a los leones enteras por confesar que Jesús es el Señor y no César. Esas cositas nos van dando pista. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba Marcos? Se dice que Marcos estaba en Roma juntamente con Pedro. Marcos, el Evangelio, es escrito para motivar a las personas, para mostrarles quién es Jesús, para mostrarles que seguir a Jesús involucra sufrimiento y se necesita fidelidad hasta el final. ¿Sí? Lo que hace Marcos. Entonces, la audiencia, ¿dónde estaba la audiencia? ¿Quién le escribe? ¿Por qué escribe? Esto nos ayuda a entender un poquito todo un libro, una vista panorámica. Entonces, ¿dónde se encuentra el autor, la audiencia? El motivo por qué el autor escribe. ¿Por qué escribe Pablo a la iglesia de Filipos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué había pasado? ¿Quién llegó con una ofrenda para Pablo? Epafrodito. ¿Pero qué había pasado con Epafrodito? Se enfermó. Hasta casi se muere.
Pablo en el capítulo 2 de Filipenses usa como ejemplo ¿a quién? Afrodita. No, primero a Jesús. Primero Jesús. El ejemplo, mejor ejemplo que podemos tener, Jesús, que siendo Dios se despojó de sí mismo, se hizo siervo, y después usa a Timoteo y Epafrodito. Los usa como ejemplos. Pero algo más. Hay un motivo por el cual escribe Pablo. Capítulos 4 de Filipenses. Menciona dos mujeres. ¿Qué estaba pasando con estas dos mujeres? Un conflicto. ¿Qué estaba ocasionando este conflicto en la iglesia? Problema. Apela, ¿no es cierto? Apela a ellas dos. Apela a otros hermanos para que por favor, intervengan. ¿Y qué dice? Que recuerden que el Señor está cerca. O sea, que Él puede regresar en cualquier... O sea, están tan involucrados que yo tengo la razón, y se olvidan que el Señor está cerca. No solamente en tiempo, sino también que el Señor está en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué escribe el autor? ¿Por qué escribe? Eso es lo que tenemos que buscar. Conocer al autor, dónde estaba el autor, qué estaba pasando alrededor de la vida del autor, la audiencia, qué estaba pasando, había problemas, persecución, estaban en el exilio, estaban en el desierto, qué estaba pasando, y después, ¿por qué escribe el autor? Cuando hay un libro escrito por un autor, hay un propósito por la cual el autor escribe. En las escrituras es igual. Ahora, rápidamente, cositas que tenemos que mirar. El contexto político. ¿Cómo era la política en el tiempo de Faraón? ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan de los ladrillos? Esclavitud, muy bien. Trabajaban horas y horas y horas. Tenían que producir ladrillos y producir y producir. Cuando estaban persiguiendo el ejército de Faraón, después que lo liberó de Gosén a los israelitas, era un ejército muy grande. O sea, la política, tenemos que ver la política. ¿Cómo era la política en el tiempo de Daniel? ¿Ok? ¿Qué lugar ocupaba Daniel? Un lugar importante, ¿cierto? Sí. Claro. Era el número 2 prácticamente en Babilonia. ¿Cómo era la política en el Nuevo Testamento? El Imperio Romano. ¿Y cómo era la política en Palestina, Jerusalén? ¿Quiénes gobernaban? El concilio. Ellos estaban encargados de los judíos. Ellos le rendían cuenta a Herodes, y Herodes a el Imperio Romano. ¿Sí se dan cuenta? Y esto es importante porque ¿por qué la crucifixión? ¿Por qué crucifican a Jesús? Para no perder su nación. Claro. Entonces el contexto político es importante. El contexto político. El contexto económico. ¿De qué vivía la gente en aquel entonces? ¿Cómo compraban y vendían? ¿Había dólares o pesos? ¿Ah? Claro, yo te da 4 palomas, tú me das ¿no? la pierna de un gato para cocinar, ¿no? Por ejemplo. Intercambio. O sea, esto es importante para entender lo que vamos a mirar. El contexto religioso. ¿En qué creía la gente? Peter mencionó. En Éfeso. ¿En qué creían? En Diana. Adoraban a Diana. ¿Ok? Cuando hablamos de Baal,
en el Antiguo Testamento. Baal, que ustedes se han entregado a Baal, se han prostituido con Baal. ¿Por qué había este problema tan grande con este Dios falso? Daban sus hijos a Molec. ¿Ok? Pero, ¿quién era Baal para las naciones paganas? Baal era supuestamente el dios de la lluvia, la fertilidad. Es por eso que Elías le dice, ajá, no va a llover por 3 años. Y se lo dice en la tierra donde adoraban a Baal, Israel, en el norte. O sea, lo reta. ¿Tú crees supuestamente en el Dios que controla la lluvia? Yo te digo algo, no va a llover por 3 años. Mostrándole realmente quién es Dios. ¿No así? Entonces Baal era el Dios de la fertilidad, la cosecha, la prosperidad, el dinero. O sea, los israelitas creían en Dios. Yahweh, el Shema, ¿no? Oh Israel, escucha, ¿no? El Señor uno es. Ellos creían en el Señor, pero también creían en Baal. ¿Hay algún patrón el día de hoy similar a ese? ¿Cuántas personas no creen en el Señor? ¿Y cuántos? Sí, entonces el corazón de la gente estaba dividido. Hoy no quemamos sacrificios, pero muchas veces son estos ídolos que tienen más fuerzas en nuestras vidas. Y eso es lo que estaba condenando Dios. Sí, entonces el contexto religioso. Porque las naciones, por eso en Deuteronomio le dice, no se contaminen con los pueblos hasta a donde ustedes van, ni adoren a sus dioses. Pero ¿qué pasó? Llegaron los israelitas a Canaán y dijeron, oye, Mario, ¿cómo la hacen? Mercedes-Benz, casa de 2 pisos, con piscina, ¿cómo la haces? Oh, no, pues mira, te voy a enseñar. Nosotros creemos en Baal, Él nos prospera y nos da, ¿cierto? No, pues yo también quiero creer en ese Dios. Y claro, y Yahweh es, ¿no? ¿Qué pasó? Se terminaron desviando de los caminos de Dios. Entonces, el contexto religioso es muy importante. Contexto judicial. ¿Cómo eran las leyes en aquellos tiempos? ¿A quién debía obedecer la gente? Hablemos de la agricultura. ¿Qué poder tenía la agricultura en aquellos tiempos? ¿Ah? ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué hizo Sansón cuando se amargó? ¿Ah? Quemó la cosecha. Acabó con la cosecha. Y cuando hizo Sansón eso, ¿qué estaba haciendo Sansón? Le estaba tocando los bolsillos a la gente. O sea, ¿qué fuerza tenía la agricultura? La gente vivía de la agricultura. Esto nos da luz a lo que hizo Sansón al amarrar a los 2 zorros e incendiar toda la cosecha. Contexto cultural, contexto doméstico, cómo eran las familias. ¿Había esclavos en las casas? ¿No habían esclavos? ¿Quiénes residían en las casas? El contexto geográfico. ¿Los viajes eran fáciles, difíciles en aquellos tiempos? Difíciles. ¿Ah? Difíciles. ¿Cómo eran los viajes de Pablo? ¿En Amtrak? ¿Avión? Caminando, Uber. Caminando, andando y a pie. Exacto. Cuando Jesús nos da la parábola del samaritano, ¿cómo eran los viajes en aquellos tiempos? Caminos solitarios, oscuros, donde te asaltaban y te golpeaban. Sí, todas esas cositas nos dan luz a lo que nosotros estamos estudiando. Contexto militar, social. ¿Cómo se saludaba la gente en el tiempo de Pablo? Con ósculo santo. ¿Ah? Ósculo santo. Un beso. Hoy nos saludamos con besos. En Perú. En Perú no, el Perú es hombre con mujer, pero no hombre con hombre. No.
Francia, Argentina, son sí. Bueno, en Francia, pues de la cultura. Argentina también. ¿Ah? Argentina también. Los argentinos. Los argentinos, ¿sí? Allá en El Salvador solo así, ¿qué onda pues? ¿Qué onda? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo habla del beso santo, ¿sí? Entonces tenemos que entender el contexto social. Entonces, cuando estamos hablando un poquito del contexto, estamos hablando del contexto histórico, cómo vivía la gente, cómo comía la gente. ¿Se podían sentar juntos samaritanos y judíos a comer? No, imposible. ¿Qué es lo que vemos en Hechos capítulo 10? ¿Alguien recuerda? ¿Ah? Pedro, ¿Pedro comiendo con quién? estaba comiendo con los... Cornelio. Y en el capítulo 11, ¿qué vemos? Que se le querían ir encima a Pedro. ¿Cómo estás comiendo con esta gente? Y Pedro les explica que el Señor también pues, es Dios de los gentiles. Entonces, contexto histórico. ¿Por qué el contexto histórico? Rápidamente, para hacer una pausa. Porque esa es la manera en que los autores de la Biblia interpretaban la Biblia. Los autores de la Biblia, porque muchos dicen, pero ¿por qué hay que estudiar la Biblia de esa manera? Porque esa es la manera en cómo los autores de la Biblia estudiaban la Biblia. Esa es la manera en cómo los autores en el Nuevo Testamento continuaban con la verdad del Antiguo Testamento. Ellos consideraban el contexto histórico. Ellos no ignoraban lo que había pasado con Moisés y los israelitas en el desierto. Ellos no ignoraban lo que había pasado con Israel y el exilio. Ellos consideraban el contexto histórico y ellos continuaban con el mismo pensamiento en el Nuevo Testamento. Los autores del Antiguo Testamento escribían sobre lo que otros autores ya habían dicho. Josué escribía sobre lo que Dios ya le había dicho a Moisés. Los profetas escribían sobre lo que Dios le había dicho a Moisés y a Josué. El pensamiento del Mesías, de la simiente, comienza en Génesis, capítulos 3:15. La promesa. Y Dios continúa con esta promesa a través de Abraham, Isaac, Jacob. Y continúa con esta promesa a través de ¿quién? David. Le dice, por medio de ti, tu descendiente, un día va a gobernar para siempre en el trono de Israel. Isaías continúa con este pensamiento. Capítulo 2, capítulos 11 de Isaías. Habla de quién? De la simiente. ¿La raíz de quién? De Isaí. Los profetas continúan a través de este pensamiento. Ellos consideraban el contexto histórico, cultural. Y los apóstoles en el Nuevo continuaban sobre las revelaciones previas. O sea, la Biblia no se contradice. Entonces, el contexto es importante. Histórico, político, religioso. Considerar estas cositas. Recordemos que la Biblia no fue escrita en nuestro tiempo. No había COVID en aquellos tiempos. Hubo plagas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta el tiempo, dónde se llevó. Después de esto vamos a ver, repito, el contexto literario. Literario. Ahí donde quiero entrar, a la estructura. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el pasaje? ¿Y dónde está el versículo que vamos a predicar? O sea, en otras palabras, nosotros estudiamos la Biblia de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Antes yo, y pues Pire ya me tiene en las redes sociales, yo estudiaba la Biblia al revés, de abajo hacia arriba. Y terminaba diciendo algo totalmente diferente. Hacía el estudio del gusano, un versículo, otro versículo, otro. Me perdía totalmente la intención de lo que el autor quiso decir. Estudiamos entonces primeramente el autor, la audiencia, la cultura donde se encontraba, por qué escribió el autor, qué estaba pasando en el tiempo, y después vamos a ver cómo ese flujo de ideas del autor se va a través de todo el libro. Y eso es lo que queremos predicar. Esa es la inspiración. Eso es lo que queremos predicar. ¿Estamos? ¿A qué hora está el pre? 7:30. 7:30. Bueno, ya es 7:25. Parémonos un ratito. Tírense. ¿Le gustaría el otro presentation? No, ¿O voy a está bien adelantar. así? No, voy a adelantar. Gracias, gracias.